Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a hacer una serie de comentarios, una crítica técnica a la permanencia en situación de prisión provisional de Juan Martínez Grasa y de Alberto Royuela. Con carácter previo quería hacer un agradecimiento a una persona llamada Yolanda, que trabaja en un ayuntamiento de Madrid, por las cosas que me ha hecho llegar para minimizar en la mayor medida los efectos del wifi, así también como los del tema de las radiaciones que producen los efectos de los teléfonos móviles. Como os digo, pues le quiero aquí públicamente hacer dicho agradecimiento. En cuanto al tema de la prisión, que vamos a hacer unas críticas técnicas al amparo del derecho a la libertad de expresión e información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española y amparado también por la Ley 2/2023 de protección a personas que denuncien infracciones normativas de lucha contra la corrupción. Queremos venir a llevar a cabo una crítica técnica basado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sería este artículo, y en lo establecido en el propio artículo 503 de esta ley, que es el artículo, no sé si lo podréis ver, es el artículo que regula el tema de la prisión provisional, los requisitos para entrar en prisión provisional. He de deciros que cualquiera que queráis ver este artículo o la ley, basta con que en internet busquéis Ley Enjuiciamiento Criminal, Boletín Oficial del Estado, y ahí pinchéis el artículo 503. Tenemos que decir, por otro lado, que estamos ante un supuesto, han pasado ya varios meses desde que se adoptó la situación de prisión provisional para estos señores y que han pasado varios meses, como digo, y que permanecen en dicha situación. Por otro lado, tenemos que distinguir, vamos a centrarnos en una crítica técnica de este caso concreto. No vamos aquí a empezar a hablar como tertulianos diciendo que si el tribunal es el competente, que si el juez es legal o ilegal. Eso es una cuestión aparte que habrá que ver en otros vídeos o en otros foros. Pero aquí vamos a hacer una cuestión técnica única y exclusivamente de eso. Tampoco vamos a entrar, pues eso, a un debate coloquial que hemos visto a muchas personas decir, bueno, es que Alberto no puede continuar en prisión porque es muy mayor, porque está enfermo. Bien, esto que lo digan personas que no saben de derecho, que no son técnicas, pues vale, pero que lo digan incluso abogados, pues desde luego es muy poco técnico y muy poco profesional. El caso concreto es ver si concurren o no concurren los requisitos de la prisión provisional que establecidos en el artículo 503. En este caso concreto, para estas personas concretas, con las circunstancias concurrentes de estas personas y teniendo en cuenta que llevan ya más de 4 años, más de 3 o 4 meses. El resto de cuestiones tendrán que analizarse desde otros puntos de vista, con arreglo a otros artículos, pero nada más. Deciros que, por ejemplo, el mero hecho de ser mayor o el mero hecho de ser incluso tener una enfermedad terminal no impedirían que en algunas ocasiones pueda adoptarse la prisión provisional. Imaginaos una persona que puede producir gravísimos daños, que ya los ha producido, gravísimos daños con artefactos a la sociedad y que en ese caso, aunque tuviera 75-80 años, si se pudiera mover y aunque tuviera una enfermedad terminal, precisamente esos supuestos aconsejarían la toma de la prisión provisional a pesar de esa edad y de esas enfermedad, teniendo en cuenta la posibilidad de que ya no tiene nada que perder y pudiera cometer un nuevo delito que produjera un grave daño. Por lo tanto, decir genéricamente que es muy mayor o que está enfermo no es una causa sin más para que no pueda estar en prisión provisional Alberto Royuela. Hay que ser mucho más técnicos y pasar a valorar las circunstancias concurrentes con arreglo a los requisitos que establece la ley. Y es lo que vamos a hacer. Ya adelanto que a mi juicio, pero no es a mi juicio, voy a hacer un dictamen jurídico basado no en lo que yo opino ni yo pienso, basado en la ley, en los razonamientos y en mi experiencia como juez de primera instancia, juez de instrucción durante más de 14 años, juez de juzgado de lo penal, juez de vigilancia penitenciaria, decano y miembro sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Tenemos que decir, en primer lugar, distinguir entre lo que es la prisión provisional y la prisión definitiva cuando se impone como pena.
La prisión provisional hay que tener en cuenta que es mientras se investiga y que están perfectamente intacto el derecho de principio y el derecho a la presunción de inocencia de las personas investigadas, y por lo tanto esta prisión debe adoptarse solamente en los supuestos estrictamente necesarios. La prisión definitiva es aquella en donde ya te condenan, hay una sentencia firme y por lo tanto ya no cabe más que cumplir la condena. Aunque ya hemos visto que en este país, especialmente los políticos, hay algunos que están condenados por sentencia firme y no van a cumplir o no están cumpliendo condena. Pero eso, como volvemos a decir, es un tema aparte que no nos tiene que impedir centrarnos en el asunto que vamos a tratar en el día de hoy. Para poder adoptar, entramos ya en los requisitos, la prisión provisional. Fundamentalmente tenemos que tener dos situaciones en cuenta: que los delitos que puedan ser castigados tengan una pena superior a 2 años y que luego con la prisión se trate de conseguir alguna de las siguientes finalidades: asegurar la presencia del imputado en el juicio, es decir, que no se fugue; evitar que el imputado investigado, ahora antes se llamaban imputados, desde que son masivamente imputados los políticos, cambiaron el nombre y ahora técnicamente es investigado. Pero bueno, me entendéis, investigado e imputado realmente es lo mismo. Segundo requisito sería que no se puedan ocultar pruebas por parte de la persona que está siendo investigada. El tercer requisito es que no pueda volver a causar un daño en los bienes jurídicos del perjudicado. También cabría la adopción de la prisión provisional en el caso de que existiera un riesgo de que se cometieran otros delitos por parte del investigado. Pasamos, por tanto, a analizar si concurren o no, si siguen concurriendo o no los requisitos. Hay que decir que ya llevan 4 meses en prisión, lo cual, como vamos a ver, va a ser bastante determinante para la dictamen que vamos a elaborar. En primer lugar, el artículo, el 503, cuando dice de asegurar la presencia del imputado, con ello se trata de que si se adopta la prisión provisional sea para evitar que se fugue. En este caso, el propio artículo viene a decir que hay que tener en cuenta el delito, las circunstancias personales, familiares y de toda índole, así como si en su caso se ha negado a comparecer en otras ocasiones, si ha habido alguna requisitoria contra el mismo. Aquí sí que podemos valorar los elementos de edad y de enfermedad junto con otros para ver si concurre o no el requisito. Es evidente que ya llevan 4 meses o 3 meses en prisión, que la edad, evidentemente, 80 y tantos años o 70 y tantos años, hace más difícil que se vayan. Igualmente el arraigo familiar, igual es difícil ya que una persona se vaya a ir de este país con esa edad. Comparecieron al llamamiento, siempre han comparecido a los llamamientos del juzgado, por lo tanto no hay nada que acredite que puedan escaparse. Y por otro lado también las graves enfermedades, evidentemente es más difícil irse con esa edad y con esa enfermedad. Además, no solamente hay que decir esto, sino que el juzgado puede adoptar otra serie de medidas que complementen ya lo difícil que tendrían irse, como serían la retirada del pasaporte, con lo cual ya prácticamente se lo garantizaría la presencia en el juicio, y además igualmente la presencia, el pasaporte, o incluso hacerles ir a firmar una vez a la semana al juzgado correspondiente para asegurar un control de estas personas. A la vista de todo esto es evidente que es casi imposible que se fugaran y ya llevan 3 meses de prisión. Por lo tanto, es muy difícil rebatir esto. No es que yo opine o no opine. Un jurista, en este caso el juez, debería, o la audiencia debería decir, bueno, no, este razonamiento no es acertado porque se podrían ir por esto, por esto y por esto. Es difícil, desde una manera lógica y teniendo en cuenta que estamos aún en el principio, en el derecho de presunción de inocencia, y de que no se trata de obtener una seguridad 100% absoluta, sino la mayor probabilidad, parece evidente que este requisito para la prisión provisional no concurre en este caso. El segundo requisito por el cual se podría adoptar la prisión provisional es que estas personas trataran de ocultar pruebas. Este requisito evidentemente no concurre, ya que el juez ordenó una entrada y registro en las oficinas, domicilios de estas personas, llevaron a cabo una serie de
requisas y demás, como las que consideran oportunas los agentes de la autoridad, y por lo tanto todo eso está ya recogido. Después, ha habido meses en donde se han podido adoptar las medidas oportunas para evitar que pudieran destruir estas pruebas. Y por lo tanto, bajo un criterio mínimamente coherente, no cabría persistir en decir que, bueno, si se les pone en libertad, pueden destruir pruebas. Máxime cuando otros de los que se acordó su prisión provisional fue puesto en libertad, como es el hijo de Alberto Royuela, que supuestamente el juez de instrucción estaba involucrado en la organización criminal. En ese caso se puso en libertad por parte de la Audiencia Provincial, al parecer, perdón, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al parecer porque entendían que no pertenecía a dicha organización criminal, y por lo tanto el hijo ha salido y no se ha destruido ninguna prueba. Con lo cual, difícilmente, si hubiera querido destruir alguna prueba dentro de esa organización, ya se hubiera destruido. Por lo tanto, mantener en prisión provisional a Alberto Royuela o a Martínez Grasa después de 3 meses o más, después de haber entrado una entrada y registro y después de que uno de los supuestos, uno de los imputados ha salido y podría haber accedido a eso, pues tampoco tendría gran sentido. El tercer requisito para poder acordar la prisión provisional sería que se pudiera atentar contra bienes de los supuestos perjudicados. Es evidente que estos señores, sin entrar a valorar el delito de fondo, al parecer están imputados por organización criminal, sobre todo por haber difundido que determinadas personas tienen cuentas en paraísos fiscales o cosas de estas. Una vez producido este hecho, pues ya se han denunciado las cuentas, es difícil que puedan atentar nuevamente, decir otro delito igual, que podrán decir que tienen más cuentas, sería el mismo delito. Por lo tanto, aquí tampoco entendemos que pueda concurrir este requisito, sin perjuicio además que el hecho de denunciar no se puede considerar como un delito sin más. Hay que acreditar que lo denunciado es un delito. Por lo tanto, este requisito entendemos que no concurre. Y por último, en el apartado segundo, en el número segundo del apartado segundo del 503, habla de la posibilidad de comisión de otros delitos. Evidentemente, pues no hay un indicio de que Alberto Royuela o Martínez Grasa puedan cometer otro tipo de delitos, ya que no se ha puesto de manifiesto hasta ahora en lo que yo tengo conocimiento de la causa. Podemos, que no es mucho, ya digo, de cosas que me han ido contando los abogados, pero esta crítica vale a la vista de que ya existe una prisión provisional, evidentemente, que han pasado una serie de meses y que podemos valorar esto sin tener un amplio conocimiento exhaustivo de la causa. Son elementos objetivos que están al alcance de cualquiera, aunque no haya visto las resoluciones. Entendemos, por tanto, que desde luego no hay ningún motivo para que a unas personas que además concurren en estas circunstancias personales especiales y que no concurre ningún requisito para mantenerlos después de 3 meses en prisión, y que en su caso pueden adoptarse otras medidas menos lesivas y que en su caso están amparados bajo el derecho de la presunción de inocencia, entendemos que para nada concurren los requisitos para su mantenimiento en la situación de prisión provisional. Entendemos que una valoración de si concurre o no la prisión provisional que tienen que hacer los letrados para pedir es valorando todas estas circunstancias, incluso más ampliamente, y no con vaguedades de si están enfermos, de si tienen muchos años, porque esto no funciona así. Y entendemos igualmente que para el mantenimiento de la prisión el juez tendrá que hacer un razonamiento lógico de por qué, por ejemplo, esto que hemos dicho no es correcto, y que sí que existe ese riesgo de fuga a pesar de las circunstancias personales familiares, de que no han llevado, de que nunca se han negado a comparecer, de la edad y la enfermedad que tienen, de que se ha entrado y se han recogido las pruebas y de que en su caso podrían haber sido hipotéticamente destruidas por otras personas, si es que lo hubiera, de que no puede, el hecho de que se denuncie en la agencia tributaria no puede considerarse un nuevo delito, porque al parecer es lo único que en principio han hecho, más allá de esa supuesta organización criminal que tendría que verse. Y por lo tanto no concurre ninguno de los requisitos para especialmente mantenerlos después de 3 meses en prisión.
Como digo, no es opinable, habrá que rebatir esto de una manera lógica y fundamentada y recordando siempre que el derecho a la presunción de inocencia aún está vigente y de que no se tiene que asegurar todo esto, estos fines de una manera al 100% seguro, sino que tiene que ser razonablemente seguro. Y para ello el juez, además de todo, puede adoptar medidas como es la privación del pasaporte, obligarles a que vayan a firmar e incluso hacer las requisas que considere oportunas en cuanto a las pruebas para evitar la destrucción. Por lo tanto, además, el mero hecho de que existe un procedimiento en curso, de que han estado en prisión, en el hipotetiquísimo caso de que se pensaran volver a hacer alguna cosa incorrecta, evidentemente se lo iba a impedir, ya que evidentemente no quieren volver a prisión. Espero que este vídeo os pueda poner luz a este asunto desde un punto de vista técnico y sin valorar otras cosas que ya serán objeto de valoración en su caso y que deberán ser los abogados quienes lo lleven a cabo, sin perjuicio de que yo haga los vídeos que considero oportunos. Y consideramos que hemos dado una serie de premisas técnicas razonadas que creo que cualquiera podéis razonar con arreglo a esos requisitos, no a lo que pensáis porque habéis oído en la televisión y demás. Esto es algo más técnico que lo que parece. Y espero que os haya gustado este vídeo. Reitero el agradecimiento a Yolanda. Os ruego que os suscribáis, que le deis a la campana, que colaboréis en lo que podáis. Pues iremos haciendo más vídeos y comentando los proyectos que están en marcha. Y bueno, muchas gracias por la atención y un saludo.